Hola, gracias por estar junto a nosotros en Mensajes en Tiempo de Cuarentena con el pastor Aldo Vega Garay. El mensaje de hoy lleva como título ¿Tiene usted paciencia? Pero antes escucharemos las alabanzas Así es tu amor de Jaime Murrell, seguida de Esperar en ti, un cover de Jafet Samayoa. Dios le bendiga. Tu amor que es como un río, que nunca cesará. Tu amor es como un río, que nunca cesará. En tu presencia ese río se desbordará. Tu amor es eterno, siempre me sustentará. De ese amor las naciones experimentarán. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor fluye como un río. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor fluye como un río, mi Señor. Tu amor es como un río que nunca cesará. En tu presencia ese río se desbordará. Tu amor es eterno, siempre me sustentará. Y de ese amor las naciones experimentarán. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor fluye como un río. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor fluye como un río, mi Señor. Sí, Dios, así es tu amor, fuerte en todo tiempo tu amor fluye como un río. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor fluye como un río, mi Señor. Sí, Dios, así es, Señor. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente. Aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardare tu respuesta,
yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente. Aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Tú siempre tienes el control. Hola hermanos, el texto en esta tarde se encuentra en el libro de Mateo capítulo 18 versículos 23 al 35. La Biblia dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. La parábola nos presenta a un hombre que suplicaba a su señor debido a las muchas deudas que tenía con él, que le tuviera paciencia. Quisiera hablar en esta tarde de la paciencia. Número 1. El hombre pide paciencia porque la necesita. La deuda del hombre con su señor se había incrementado mucho, que aunque quisiera pagar, jamás lo lograría, y ante las intenciones de su señor de venderlo como esclavo y a su familia también, el hombre le ruega que le tenga paciencia. ¿Qué es la paciencia? Es la facultad de saber esperar cuando algo se desea, es el aguante, la fuerza para soportar a otros, la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas, con fortaleza sin quejarse, alterarse ni rebelarse. El hombre de nuestra historia necesita que se le tenga paciencia, que lo soporten, que lo esperen, que lo toleren, al igual que nosotros, ya que estamos llenos de errores, cometemos equivocaciones, somos impuntuales, perezosos, lentos, tienen que pedirnos 3 veces las cosas para que las hagamos, tenemos un carácter imperfecto, somos arrebatados, iracundos, violentos, hablamos con imprudencia, repetimos nuestras maldades una y otra vez, prometemos y no cumplimos. Por otro lado, queremos las cosas ya, intolerantes, condenamos con facilidad a la gente, no le damos a nadie otra oportunidad, somos dados a llevar cuenta de las ofensas que nos hacen y no de las que hacemos. Frecuentemente le decimos a los que nos rodean: me estás haciendo perder la paciencia, o sencillamente reconocemos: no tengo paciencia. No nos gusta que nos interrumpan cuando hablamos, la congestión del tráfico, las largas colas, las llamadas telefónicas muy largas, la comida fría, los aviones retrasados, los vecinos con la música a todo volumen. Alguien dijo: el que espera se desespera y el que va a venir no llega.
Han descubierto una nueva enfermedad llamada la enfermedad del apuro. Dicen que el 90% de la gente que tiene un ataque al corazón tiene una personalidad que anda siempre apurada. Su impaciencia habitual los mete en problemas. Sí, donde hay premura hay locura. Somos la generación del ahora. Tenemos la mentalidad del microondas. Queremos todo en segundos. Tenemos arroz al minuto, café instantáneo y comida rápida. Lo quiero ya. Nos desesperamos fácilmente cuando viene la prueba, en la necesidad, en la enfermedad, en la vida cotidiana. Muchas veces queremos encontrar soluciones rápidas, triunfos apresurados y sueños realizados. Cuando entramos al plano de las cosas espirituales, a veces corremos y queremos que Dios también corra con nosotros. Al ver que Moisés no bajaba del monte, los israelitas perdieron la paciencia y le pidieron a Aarón que les hiciera un becerro de oro, y esto trajo desenfreno y muerte al pueblo. La impaciencia nos hace equivocarnos y lamentamos el apresuramiento. Por otro lado, hay urgencia para cualquier cosa posible. Las cosas de Dios nunca parece que sean urgentes. Cuando somos niños o jóvenes, los más viejos nos piden que tengamos paciencia. Cuando alcanzamos un poco más de madurez, somos nosotros mismos los que le piden a los niños y jóvenes que tengan paciencia. La realidad es que necesitamos paciencia en todo momento y en todo lugar. Lo que decía el hombre de nuestra historia es: ten paciencia conmigo, Señor. No tengas prisa en arrancarme de la tierra. Ten paciencia conmigo, te lo pido, Señor. Espera un tiempo más. Tú sabes cómo soy. Soy muy flojo y mi promesa queda en nada. Perdóname, trabájame y espérame un tiempo más. Tu fuerza es mi libertad. Número 2. Su Señor es un hombre de mucha paciencia. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. El siervo ruega a su señor porque sabe que es un hombre de paciencia. De la misma manera, uno de los grandes atributos de Dios es la paciencia. El apóstol Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 15, versículo 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Dios es benigno, paciente, longánimo en su amor. Esto es lo que Él es en sí mismo. La paciencia es una de sus perfecciones. La paciencia de Dios es la excelencia que le hace soportar grandes ofensas sin vengarlas inmediatamente. El libro de Romanos capítulo 2, versículo 4 dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Aquí se puede ver que la longanimidad es diferente a la paciencia. Mientras que la longanimidad soporta a los débiles, esos que pecan porque son frágiles, la paciencia soporta a los pecadores obstinados, los que se complacen en pecar. La paciencia divina es el poder de control que Dios ejerce sobre sí mismo, haciéndole ser perdonador con el impío y que detiene su ira por mucho tiempo antes de castigarle. El libro de Romanos capítulo 3, versículo 25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La paciencia de Dios es una manifestación de su misericordia. Él tiene el poder de la paciencia así como también el de la justicia. De ahí que la palabra hebrea usada para describir la longanimidad divina sea traducida como tardo para la ira. En el libro de Nehemías capítulo 9 versículo 17 dice: no quisieron oír ni se acordaron de sus maravillas que habían hecho por ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. No es que haya pasiones en la naturaleza divina, sino que Dios, en su sabiduría y voluntad, se complace en actuar con la nobleza y sobriedad propia de su sublime majestad. Fue a esta excelencia del carácter divino que Moisés apeló cuando Israel pecó gravemente en Cades Barnea, provocando la ira de Dios. El Señor dijo a su siervo: yo le heriré con mortandad y lo destruiré. Fue entonces que Moisés apeló. El libro del Número capítulo 14, versículos 18 y 19 dice: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Así pues, su longanimidad es su poder de autosujeción. La lentitud de Dios para la ira es una consecuencia de su misericordia. Lo vemos claramente al enviar a su Hijo al mundo. La Biblia dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. El libro de Isaías capítulo 53, versículo 4 al 7. Tal como lo dice Isaías, sucedió. Jesucristo, el Salvador del mundo, fue tan paciente como un cordero que es conducido al sacrificio. Gracias a esa gran paciencia soportó la cruz. Mirando solamente su misión es que Cristo obtuvo para nosotros la salvación de nuestras almas. Nadie ha demostrado más paciencia que Jesús. Jesús era paciente con los que sufrían de enfermedades, algunas discapacidades, los que tenían hambre o estaban solos, pero también era paciente con la ignorancia, la porfía e incredulidad de sus seguidores y opositores. El primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 23 dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Él dijo además de sí mismo, el libro de Mateo capítulo 12, versículo 20, la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. No hizo leña del árbol derribado, ni apagó la poca llama que hubiese en los corazones. Él vino pacientemente una y otra vez, y le rechazaron. El libro de Mateo capítulo 23, versículo 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Nunca llegó tarde para aquellos que le esperaban, y nunca anduvo apurado. La Biblia dice que cuando Jesús se enteró que Lázaro había muerto, esperó a propósito antes de ir a Betania. Cuando Jesús llegó, su cuerpo ya estaba en la tumba. Al parecer Jesús había llegado demasiado tarde. Sin embargo, se dirigió a la tumba y clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió vivo. El punto aquí es que Dios nunca llega tarde. Su sincronización es perfecta. Él no actúa de acuerdo a nuestro horario, pero Él siempre está a tiempo. Hermanos, la misma paciencia que Él tiene la espera de nosotros. El Señor del siervo no solo tuvo paciencia de él, sino que le perdonó toda la deuda. Pero saliendo él, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Y el consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel. Escuchando su señor lo que había sucedido, lo llamó y le dijo: siervo malvado, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? El apóstol Pablo dice en el segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. La paciencia, como toda virtud, es algo difícil de comprender, conquistar y cultivar en nuestros días, pero Dios nos ha dado su Santo Espíritu, de Él recibimos la paciencia. En el libro de Job dice: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré. Job capítulo 14, versículo 14. Hay una paciencia humana o natural que nos hace tolerar los males con buen ánimo, pero esta paciencia tiene su límite. En cambio, la paciencia que nos es otorgada por la gracia de Dios es la obra de Dios en nuestro ser y nos lleva a soportar sin la perturbación de la tristeza y con alegría y esperanza aquello que de otro modo sería intolerable. Cuando usted está en medio de dificultades, dolores, molestias, la paciencia quita todo obstáculo en su mente y usted continúa teniendo fe, amando a Dios y su prójimo, con paz en su interior, porque confía en Jesús, haciéndose de la esperanza eterna. El libro de Santiago capítulo 1, versículo 3 y 4 dice: sin prueba no hay paciencia, y sin paciencia cristiana no somos cabales. La paciencia manifiesta la capacidad que tiene la persona de esperar con sosiego las cosas que muchos se desean. Es la enemiga de la prisa, la ansiedad, el genio. La paciencia es esa cualidad que no se rinde ante las circunstancias y pruebas. Debemos de ser pacientes, aun cuando nos provoquen o nos insulten. La persona que ha desarrollado el fruto de la paciencia no salta como un gallito para desquitarse ni para vengarse por el daño que le han hecho. Cuando soy impaciente estoy demostrando poco amor, porque el amor es paciente. Un momento de paciencia puede parar un gran desastre, pero un momento de impaciencia puede arruinar toda una vida. Aprender a ser paciente tiene mucho que ver con la sabiduría, con aprender a reflexionar antes de obrar, con ver las cosas con perspectiva, con ser consciente de la temporalidad de la vida y que nada en esta tierra es para siempre. Significa que tú puedes experimentar demoras divinas, interrupciones celestiales. Algunas veces Dios pone a personas irritantes y difíciles en tu camino para enseñarte algo. Es un rasgo de una personalidad madura. La mayoría de los niños son impacientes. Ellos no saben la diferencia entre no y todavía no.
Cuando los bebés no consiguen lo que quieren, se molestan de inmediato y lloran y hacen pataletas. La madurez implica saber esperar. La encontramos como fruto en personas que tienen gran capacidad de superar la frustración y mirar adelante con esperanza. Es esperar en el Señor, en sus promesas. Saber esperar es una de las capacidades más apreciadas y valoradas en nuestra época. Los que han conseguido avanzar en la paciencia saben que para que muchos problemas se resuelvan solamente es necesario esperar un poco, a veces unos días, una temporada, pero en algunas ocasiones basta saber esperar unos segundos, solo unos segundos para que las cosas tomen su cauce. La paciencia siempre tendrá su recompensa. El libro de Hebreos capítulo 6 versículo 12 dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La paciencia es evidencia de nuestra fe en Él. Necesitamos de la paciencia porque la carrera es larga y difícil. El libro de Hebreos capítulo 12 versículo 1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Número 3. Rebalsamos el cubo de la paciencia de Dios. Saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel. Entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Qué maravillosa es la paciencia de Dios para con el mundo de hoy en día. Por todo lado la gente pecan audazmente, la ley divina es pisoteada y Dios mismo es despreciado. Es verdaderamente asombroso que no fulmine al instante a aquellos que le retan tan descaradamente. ¿Por qué no extermina de golpe al arrogante y al blasfemo, como hizo con Ananías y Zafira? ¿Por qué no hace que la tierra se abra y devore a los perseguidores de su pueblo, como lo hizo con Coré, Datán y Abirán, y desciendan vivos al abismo? Y queda la cristiandad apóstata, donde toda forma posible de pecado se tolera y practica el abrigo del nombre santo de Cristo. ¿Por qué la justa ira del cielo no pone fin a tanta abominación? Solo es posible una explicación: la paciencia de Dios. Pero el problema es otro. Salomón lo enseña. El libro de Eclesiastés capítulo 8 versículo 11 dice: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ello dispuesto para hacer el mal. La paciencia de Dios es mal comprendida o interpretada como no existencia, debilidad, indulgencia o indiferencia. Cuando el juicio no ocurre inmediatamente, entonces ellos se convencen de que se puede salir con la suya y se calman pensando que no es para tanto. Sin embargo, al examinar la palabra de Dios, nos enteramos de que las cosas no son así. Jesús fue paciente con Jerusalén. Jesús los hizo responsables por no haber distinguido las señales de los tiempos, por no haber sabido la palabra de Dios, pues ellos lo rechazaron como el Mesías. El año 70 vino el juicio de Dios y perecieron. Antes del diluvio universal, cuando la humanidad estaba totalmente degenerada y toda carne había corrompido sus caminos, Dios no la destruyó sin antes advertirlo. Dios esperó. El libro de Génesis capítulo 6 versículo 3 dice: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Él concedió una prórroga, un aplazamiento. Él concedió una gracia de 120 años. Nuestro Dios es un Dios paciente. ¿No te alegra eso? Sí, Dios con frecuencia retrasa el juicio para permitirle al hombre arrepentirse. En el primer libro de Pedro, capítulo 3, el versículo 20, habla de la paciencia de Dios mientras Él esperaba que el arca fuese preparada. ¿Cuánto tiempo? 120 años esperó Dios, en tanto que su justicia clamaba por vindicación. Nuestro Dios es un Dios que sufre durante largo tiempo por nosotros, pero no te confundas, su paciencia tiene un límite. Los aplazamientos no son un indulto. Aunque Dios soporte el agravio por mucho tiempo, no lo hará para siempre. Dios dijo: sus días serán 120 años. He ahí un término, un plazo. Quiero hacer un paréntesis. Una de las primeras advertencias a la generación antediluviana llegó por medio del bisabuelo de Noé, Enoc. El libro de Judas, en los versos 14 y 15, dice: de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con su santa decena de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Enoc anunció el juicio que se avecinaba. Matusalén seguramente siguió las advertencias de su padre y se las comunicó a su hijo Lamec y a su nieto Noé.
Así que durante 969 años la gente escuchó la profecía de Enoc: vuélvanse a Dios. Cuando Dios llamó a Noé para cumplir su propósito, esperó otros 120 años antes de ejecutar el juicio. Durante los 120 años, mientras Noé construía el arca, anunciaba el juicio que venía y la vía de escape. El segundo libro de Pedro, capítulo 2, versículo 5 dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Muchos preguntan cómo un Dios de amor borraría del planeta a todo ser viviente, excepto unos cuantos. Pero como vemos en el relato, Dios le concedió a esta gente pecadora de esos días, una oportunidad tras otra para arrepentirse de sus pecados y para volverse a Dios en fe. Ese es el corazón de Dios. Él es un Dios paciente y misericordioso, un Dios que envió advertencia tras advertencia para dejarles en claro que no tenían que perecer, podían salvarse. Vemos a través de todas las escrituras que hay momentos en que la copa de la iniquidad se llena y la gente ya se encuentra lista para el juicio. Nadie podrá decir que Dios no fue justo. Dios advirtió, Dios dio tiempo suficiente, Dios dio una oportunidad tras otra para arrepentirse. Aún después de que Noé y su familia entraron en el arca, hubo una oportunidad más. ¿Empezó a llover inmediatamente? No. Dios esperó una semana más, 7 días más, antes de abrir los cielos, 7 días más como oportunidad para arrepentirse. ¡Qué Dios tan paciente! Todos los que murieron habían tenido amplias oportunidades y gracia suficiente para arrepentirse. Cada uno de ellos de manera voluntaria rechazó la provisión de la gracia de Dios. Asimismo será el juicio final. El segundo libro de Pedro, capítulo 3, versículos 6 y 7 dice: por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. La historia del diluvio en las Sagradas Escrituras no ha sido concebida no solamente como una narrativa verídica de un acontecimiento, sino como un recordatorio de que, así como Dios juzgó la tierra con un diluvio en aquellos días, el día viene cuando Dios enviará un gran juicio sobre el mundo, y esto no será por medio de agua, sino por medio de fuego. Cuando Él deje de mostrar paciencia con los incrédulos, no será como alguien frustrado y amargado que pierde la compostura y sus buenos modales en un arranque de ira. Él mostrará ser un Dios justo, estable y soberano que decide ejecutar juicio conforme a su voluntad perfecta. Es cierto que Dios disciplina a sus hijos, el libro de Hebreos 12 lo dice. Sin embargo, eso no significa que Él ha dejado de ser paciente con los cristianos. Una cosa es disciplinar a un hijo y otra cosa es rechazarlo. Dios no nos ha abandonado diciendo que somos un caso perdido, porque Él se ha propuesto terminar lo que inició en nosotros. El libro de Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, que Dios les bendiga. Un abrazo, Pastor Aldo.